muchos comentarios sobre el tema de la consulta a actores políticos del pasado, pues ya no son los expresidentes. El presidente López Obrador dijo temprano que pues le pareció un poco, primero dijo genérica y luego general la redacción de la pregunta, pero que ya se va a ir descifrando, que ahí se va a ir aclarando, así dijo el presidente, ahí se va a ir aclarando. Saludamos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Arturo, gusto en saludarlo, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días. Manuel, buenos días. ¿A qué obliga el resultado de esta consulta? Cuando se haga la consulta, el primer domingo de agosto, habrá un resultado. ¿Y a qué y a quién obligaría el resultado, Arturo? Lo primero que es importante decir es que esta consulta no podría obligar en modo alguno ni al fiscal general de la República ni al Poder Judicial de la Federación. Los sistemas de procuración e impartición de justicia no son sujetos a consulta porque se tiene que realizar lo que manda la ley con independencia de la opinión pública. Pero sí pueden obligar al legislativo y al ejecutivo a llevar a cabo en su caso acciones pertinentes que vayan dirigidas a esclarecer decisiones políticas tomadas en el pasado por actores políticos. Por ejemplo, podríamos pensar en la creación de comisiones de la verdad o en algún tipo de procedimientos que llevaran precisamente a esclarecer lo que sucedió en el pasado reciente en nuestro país, encaminado a garantizar derechos de posibles víctimas y justicia en un sentido muy amplio. Pero no en modo alguno al Ministerio Público, a la Fiscalía. En modo alguno. Ayer fuimos muy claros en la Corte cuando se analizó la constitucionalidad de la materia de la consulta, que es lo que teníamos que analizar, porque hubo mucha confusión, sí, porque se pensó que lo que había que analizar era la constitucionalidad de la pregunta, y eso no es así. La Constitución nos obliga a analizar la constitucionalidad de la materia de la consulta. Entonces, la Corte dijo que la materia de la consulta tenía las siguientes vertientes: política criminal, que no está prohibida en el 35 constitucional; política de responsabilidad de servidores públicos, que tampoco se encuentra vedada por la Constitución; y mecanismos e instrumentos para esclarecimiento de la verdad. De tal suerte que, tomando en cuenta estas tres vertientes de la materia de la consulta, se reformuló por completo la pregunta que nos mandó el Ejecutivo, y en un consenso muy amplio de 8 ministros se llegó a la conclusión que esta pregunta genérica, en los términos en que está planteado, garantizaba el derecho de participación política de la ciudadanía y no estaba prohibida por la Constitución. Muy bien. Ministro, presidente Arturo Saldívar, usted lo sabe muy bien, hay 3 expresidentes, Carlos Salinas, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, que están señalados, están acusados por Emilio Lozoya. Esto abriría la posibilidad a que, si el Ministerio Público así lo determina, el caso llegara al Poder Judicial, y que mucho antes, podría darse el caso, mucho antes de la consulta de agosto, estos 3 expresidentes podrían estar siendo sometidos a juicio. La consulta no tiene absolutamente nada que ver con los procedimientos ministeriales y judiciales que estén en trámite o que puedan presentarse en el futuro. Si el Ministerio Público tiene elementos para proceder en contra de cualquier persona, lo puede hacer, y los jueces actuarán conforme a la Constitución y a las leyes. La consulta no tiene ningún impacto en este tipo de procesos. Se podría dar esa, déjeme decirlo así, esa paradoja. Consultar en agosto, se debe juzgar, aunque la redacción de la pregunta dice actores políticos, a expresidentes, y 3 expresidentes, o 2, o uno de ellos podría estar siendo juzgado ya en ese momento. Es importante que la pregunta no habla de juzgar, sí, habla de emprender proceso de esclarecimiento de decisiones políticas. Va encaminada más a la creación de comisiones de la verdad que a procedimientos judiciales. Bien. Marco Silva. Buenos días, ministro presidente. Le saluda Marco Antonio Silva. ¿Qué tal, Marco? Buenos días. Esta pregunta, que al final ya se derivó de su reunión privada, ¿la redactó usted? No, fue una pregunta que surgió del consenso en el cual participamos los 11 ministros.
hubo por lo menos 4 propuestas distintas, estuvimos afinando y la que logró un mayor número de votos fue esta, y por eso salimos con 8 votos. Fue una redacción colegiada de las ministras y ministros. Y como periodista, ministro, y con todo respeto, ¿qué pregunta tan complicada y confusa como periodista? La pregunta puede ser obviamente sujeta de crítica, su redacción puede ser muy opinable. No era sencillo redactar una pregunta que cuidara todos los elementos que nos marca la ley y la Constitución y que al mismo tiempo garantizara el derecho de participación política en la consulta de la ciudadanía. Fue un equilibrio muy delicado. Entiendo que la pregunta puede ser muy opinable, pero fue conscientemente genérica, porque precisamente de eso trata la participación política de la ciudadanía, que la gente se manifieste si están interesados en que se lleven o no a cabo estos mecanismos para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado reciente en México. Creo que haberla redactado en términos más concretos, quizás hubiéramos incurrido en un vicio prohibido por la Constitución y la ley. ¿Por qué votó primero, presidente? Por una práctica. Primero. ¿Por qué fue el primero? ¿Por qué fue el primero, perdón? ¿Por qué abrió usted la sesión, hizo la primera exposición? A ver, de acuerdo con la ley y la costumbre, el presidente de la Corte vota al final, sí. Yo voté al final. No hay ninguna regla de que el presidente de la Corte tiene que hablar antes, tiene que hablar después, tiene que hablar al final. A todos los presidentes, no es solo mi caso, han hablado en distintos momentos de la discusión y de los debates. Me pareció ayer, por la trascendencia del caso, por la importancia del caso, que yo tenía que fijar mi posición interpretativa, garantista, abierta y progresista, que siempre he hecho en otros asuntos. Esta interpretación que sostuve ayer va muy de la mano, de la misma forma como yo interpreté la entonces Facultad de Investigación del 97 en la facultad, en el caso de la guardería ABC. Esta no es una función jurisdiccional, creo que estábamos obligados, y así lo decidió la mayoría, a ser deferentes a la consulta, a maximizar el derecho humano a la consulta, y por eso hice uso de la palabra primero, porque me parece que la trascendencia política del caso requería que yo tomara un posicionamiento muy claro en favor de una democracia participativa y deliberativa a la cual tenemos que avanzar y a la cual, desde mi punto de vista y de la mayoría del Pleno, nos obliga la Constitución. Seguramente leyó las críticas. El presidente Saldívar, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, habló primero para fijarle línea a los ministros. Fue muy comentado ayer, hoy todavía en la prensa, algunos artículos, Arturo. Mira, esto, obviamente la decisión que tomamos ayer ha sido muy criticada. Si hubiéramos tomado una decisión distinta, también hubiera sido muy criticada, pero por otro sector de la población. Es un asunto controvertido, con una dimensión política innegable, en un país que está extraordinariamente polarizado, y cualquier decisión iba a ser criticada. Yo respeto mucho la libertad de expresión que tienen todos para opinar. No se fijó línea, que ahí están los argumentos de todos los ministros y ministras, cada quien se expresó con libertad, tanto los ministros que estuvimos a favor de la constitucionalidad de la materia de la consulta, como quienes votaron que no, dieron argumentos jurídicos en plena libertad. Se llevó a cabo una primera votación 6-5 y después buscamos un consenso en donde estuvimos 8 ministros y se reformuló la pregunta. Me parece que este fue un ejercicio interno de grupo y de corte muy intenso, muy importante y muy plausible. Arturo, tenemos que hacer una pausa. No sé si nos pudiera esperar 2 minutos. Sí, hay muchas preguntas, entre otras, la opinión, lo que expresó ayer la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, diciendo que
la Corte cambió la constitucionalidad por la popularidad. Hay varias preguntas más. ¿Nos puede esperar un par de minutos y Sí, concluimos la entrevista? Muchas gracias. Estamos hablando, vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con el ministro Arturo Saldívar. Gracias por sus comentarios. Vamos a ver si incorporamos algunas de las preguntas que nos están haciendo llegar. Gracias por sus comentarios. Hacemos pausa y continuamos esta conversación con el presidente de la Suprema Corte. Volvemos. Agradecemos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al ministro Arturo Saldívar, que nos haya esperado estos 2 minutos. Manuel, te quedaste con una pregunta. Señor ministro, presidente, buen día. Preguntarle Hola, sobre lo que dice la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, un comunicado muy concreto y usted seguramente lo vio, pero fundamentalmente dice que lo que hizo en la Corte ayer usted y el resto de los ministros y ministras, dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió cambiar la constitucionalidad por la popularidad. Es fundamentalmente el precepto del posicionamiento, ministro. Sí, yo diría lo siguiente. Primero, reitero que todas las personas y las organizaciones están en libertad de expresarse y yo respeto ese derecho. Sin embargo, sí considero que es lamentable que un colegio de abogados que al menos ellos se autodefinen como el más prestigiado, en lugar de sacar un comunicado en el cual se refieran a los argumentos que se dieron en la Corte y los rebatan porque todos los argumentos son discutibles y opinables, pues hagan un comunicado simplemente con adjetivos y descalificaciones. Y además se equivocan en su conclusión. Si algo no tuvo la decisión de ayer fue ser popular. Basta que vean la prensa hoy, basta que vean todos los comunicólogos, los opinólogos, los juristas, las redes. Cualquier decisión que hubiéramos tomado iba a ser impopular para una parte de la sociedad. Entonces, muy lejos de buscar la popularidad fue la decisión de ayer. Reitero, ustedes han estado refiriendo una cantidad de críticas tremendas, algunas realmente muy, muy fuertes, con calificativos bastante severos, de tal suerte que creo que se equivocan del inicio al final en ese comunicado. Ojalá la Barra se tome un poquito de tiempo y nos presente una opinión jurídica sobre lo que decidió la Corte. Duras palabras, Arturo. Es igual la Barra Mexicana Colegio de Abogados, sí. Ni más ni menos. Sí, es un colegio como hay muchos colegios en México, respeto su opinión, pero el comunicado no tiene argumentos jurídicos y un colegio de abogados debe debatir las discusiones de los jueces con argumentos jurídicos, no con posicionamientos políticos. Entre las muchas críticas hoy en la prensa, tomo una de ellas, Sergio Sarmiento, escribe en el Reforma, Sergio, que suele ser muy reflexivo en sus columnas, la Corte ha legalizado los linchamientos. No he leído toda la prensa, obviamente, pero ayer se dijo y se ha venido diciendo, la justicia no se consulta, y eso fue lo que ayer dijo la Corte. La justicia no se consulta. Correcto. Los procedimientos de procuración e impartición de justicia no se consultan. Y eso fue lo que se decidió ayer. Justamente la materia de la consulta no tiene que ver con procuración e impartición de justicia. Me parece que sería importante que se tomaran el tiempo de leer los argumentos que se dieron en la sesión, porque se están haciendo descalificaciones sin realmente hacer un estudio sobre lo que resolvió la Corte el día de ayer. Ministro presidente, la decisión de la Corte de ayer va a costar al menos 8,000 millones de pesos. Según el INE. Según el INE, que es justo el monto de dinero que se necesita para operar esta consulta popular. ¿Qué opina usted de esto? Ese es un tema que no nos corresponde a nosotros evaluar ni opinar sobre él. 8,000 millones, vamos a tener una elección, según esto, de 10,000 millones de pesos en junio y una de 8,000 millones en agosto. Pero si se considera la realidad del país como usted lo hizo, que dice que está muy polarizada, ¿no tendría también que haber una especie de, digamos, consideración a esto en tiempos que son de mucha estrechez económica? A nosotros no nos toca valorar esa situación. Yo no sé cuánto va a costar la consulta. No nos toca a los ministros de la Corte hacer una evaluación de cuánto va a costar un derecho ciudadano que establece la Constitución. No tenemos permitido negar el acceso a un derecho con el argumento de que va a costar mucho o va a costar poco. Realmente no es una consideración que estuvo en la mesa.
no es un dato que ni siquiera nosotros tengamos de manera oficial, y por supuesto que no es una consideración que nosotros podíamos tomar para evitar que un derecho ciudadano se hiciera realidad. Eso le corresponde al INE y a otras instancias. Ahora, ministro presidente, tomando en cuenta lo que dice ahora justamente sobre el tema del presupuesto, quizá sobre el tema de lo que usted dice, que la pregunta quizás sea también inconscientemente o haya sido inconscientemente genérica, el presidente lo piensa, ¿no? Porque así lo dijo, es genérica, pensar en a lo mejor no llevarla a cabo. ¿Él se puede desdecir, él se puede retractar de hacer este planteamiento de consulta popular, el presidente? Pues, primero, la consulta, la pregunta aprobada no fue inconscientemente genérica, fue conscientemente genérica. De eso se trataba, de que no estuviera personalizada y de que fuera genérica. Ahora el procedimiento está en el Congreso, sí. Será el Senado, será la Cámara de Diputados, si ellos deciden que la consulta camina o no camina, y claro, hasta que no esté perfeccionado el procedimiento, pues la consulta puede no llevarse a cabo. Lo único que hizo la Corte ayer fue decidir que la materia de la consulta es constitucional y que la pregunta que se reformuló es acorde a la ley. Lo demás ya es materia del Congreso y después del INE. Del Ejecutivo. Lo que sí, no le pueden cambiar ni una coma. Así es. No pueden poner un sinónimo en una palabra, nada. No, ese nada. es el asunto. Estamos revisando también el decreto de las reformas y adiciones a las disposiciones en materia de consulta popular. Según nuestra interpretación, ministro, el promovente, en este caso el presidente de la República, no podría ni contratar tiempo en medios de comunicación, ni estar promoviendo a favor, estar manifestándose a favor o en contra de de lo que se va a preguntar, del sí o el no en esta consulta. ¿Es así o estamos interpretando mal? El INE tiene a su cargo la organización, difusión, desarrollo, etcétera, de la consulta, y efectivamente no se pueden contratar tiempo en los medios para promover en un sentido o en otro. La consulta exclusivamente es una actividad que tiene que hacer el INE sin incidir en la consulta. ¿Hasta qué punto los actores políticos pueden opinar fuera de de contratar tiempo en medios sobre la consulta? Es una cuestión sobre la que yo no adelantaría criterio. Le correspondería en primera instancia al INE y después al Tribunal Electoral resolver sobre esta eventualidad. Bueno, tenemos gran cantidad de llamadas, de comentarios de abogados, no voy a dar los nombres porque están llegando a mi WhatsApp, pero uno de ellos nos dice: la justicia no se consulta. Eso lo dijo un ministro, lo dijo el ministro Javier Lainez. La justicia no se consulta, ministro Saldívar. Y acabo de decirlo yo, la justicia no se consulta, eso fue lo que ayer resolvió la Corte. La Corte ayer resolvió que la justicia no se consulta. Los procedimientos de impartición y procuración de justicia no se consultan, pero un procedimiento para esclarecer la verdad sobre decisiones políticas tomadas en el pasado, obviamente no está prohibido por el artículo 35 constitucional, no viola ningún derecho humano ni tiene ninguna prohibición para que la gente se pronuncie sobre esto. Bueno, pues le agradecemos mucho, Arturo, le agradecemos mucho, tema controvertido. Vamos a ver, ¿no? Las opiniones, la opinión de Bote Pronto ayer fue muy dura, incluso todavía estaba en curso la sesión de la Corte, pero pues creo que nos ha respondido con claridad el ministro Saldívar. Lo que determine la consulta, el resultado de la consulta, no vincula absolutamente nada ni al Ministerio Público ni al Poder Judicial. Sí lo puede hacer con el Poder Ejecutivo, si crear una comisión de la verdad, en fin, con el Poder Legislativo, pero en lo más mínimo, ni al Ministerio Público, a la Fiscalía, ni al Poder Judicial. No. Eso es muy importante, Ciro, porque la Corte no aprobó lo que envió el Ejecutivo, decidió que la materia era constitucional y reformuló completamente la pregunta. Entonces realizó su función de órgano controlador de la constitucionalidad. Bueno, creo que lo que más molestó, ministro, y creo que lo que se interpreta es: le dieron la razón al presidente, y creo que es lo que más genera polémica.
Y si no le hubiéramos dado la razón, hubiera generado polémica también con otro sector. Creo que es muy importante tomar en cuenta que la independencia de un tribunal no depende de que se le dé la razón o no al Ejecutivo. Entender así la labor de un tribunal constitucional me parece muy elemental y muy poco seria. Hay que analizar los argumentos. Ahí están los argumentos jurídico-constitucionales que dimos todas las ministras y todos los ministros en la sesión de la Corte. Muchas gracias, Arturo. Y piel Gracias, dura, porque va a estar más Ánimo, buena la metralla. ministro, Bueno, ya está, pero en estos próximos días. Piel dura. Sí, y además queda claro que si hubiéramos buscado la popularidad, pues a lo mejor hubiéramos resuelto de otra manera. Esta decisión no fue popular, pero desde mi punto de vista fue la correcta para el momento político y constitucional que vive el país. Gracias, Arturo. Buenos días. Gracias, Ciro. Gracias a todos. Buen día, ministro. El presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Bueno, creo que hay varias notas, ¿no? Sí, por supuesto. Creo. Sí, sí lo es. Sí lo es. La barra mexicana de abogados. La respuesta Creo que durísima. es muy la barra sensible. mexicana. Bueno, a ver.